Hagamos los ejercicios de los exámenes que han caído en la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en la Comunidad Valenciana. Empezamos con la Universidad de Alicante. El año 2006, el ejercicio 4 nos pide que calculemos estas dos derivadas. En el primer apartado tenemos la derivada de esta función, que es un cociente de polinomios, pero nos piden que calculemos la derivada en el punto 2. Así que lo que tendremos que hacer es primero calcular la derivada y luego sustituir en el punto 2. Vamos a hacerlo. La derivada de esta función f' de x, como es un cociente, tendremos que aplicar la regla de derivación del cociente. Y acordaros que eso era la derivada del primero, en este caso el primero es 2x², así que su derivada 2 por 2x será 4x, por el segundo sin derivar, que es x² menos 1, todo eso menos el primero sin derivar, que es 2x², por la derivada del segundo, y la derivada de x² menos 1 es 2x menos 0 o simplemente 2x. Y todo eso partido por el de abajo, que es x² menos 1, elevado al cuadrado. Vamos a quitar paréntesis y hacer algunas operaciones para simplificar esta expresión. Si multiplico 4x por x² y por menos 1 tendré 4x por x² da 4x al cubo, y 4x por menos 1 sería menos 4x, y después tendríamos menos 2x por 2x. 2 por 2 es 4, así que sería menos 4 y x² por x, x al cubo. Y todo esto estaría dividido por x² menos 1 elevado al cuadrado. Fijaros que este 4x al cubo y este 4x al cubo se pueden simplificar, así que quedaría menos 4x partido por x² menos 1, todo eso al cuadrado. Y aquí ya no veo que se pueda simplificar mucho más. Esta sería la derivada, pero en realidad, como os he dicho antes, no nos piden la derivada, sino que nos piden la derivada en el punto 2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en 2. Si calculamos la derivada en el punto 2, sería menos 4 por 2 partido por 2 al cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. Y fijaros que lo único que he hecho en este caso ha sido coger la derivada que nos había salido y cambiar la x por un 2. Si hacemos operaciones, esto menos 4 por 2 da menos 8, y en el denominador 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 es 3 y 3 al cuadrado 9. Así que menos 8 novenos sería el valor de la derivada que nos piden en el apartado A. Pasamos al apartado B. En este caso, si nos fijamos, nos piden la derivada de una función que es el producto de otras dos funciones. Además, la primera función es un polinomio muy sencillo, es el polinomio x, pero la segunda función es una función compuesta, porque es e elevado a un polinomio, e elevado a 2x. Y nos piden que solo calculemos en el valor 0. Así que igual que antes, voy a hacer primero la derivada y luego sustituiré en 0. La derivada de esta función será la derivada de un producto, porque como hemos dicho antes, es el producto de esta función por esta otra. Y la fórmula de la derivada del producto nos decía que eso era la derivada del primero, la derivada de x da 1, por el segundo sin derivar, que es 2x, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. Y veamos qué es la derivada de e elevado a 2x. Primero vamos a derivar e, y acordaros que la derivada de e elevado a algo era e elevado a algo, se quedaba exactamente igual. Ahora por la derivada de 2x, que es 2. Y ya tendríamos calculada la derivada que nos pedían. Simplemente vamos a simplificar un poquito para dejarlo un poquito más arreglado. Siempre que tengamos las expresiones del tipo e elevado a algo, fijaros que en este caso la tenemos e elevado a 2x y e elevado a 2x en los dos miembros de esta expresión, lo que se suele hacer es sacar factor común y poner lo que queda entre paréntesis. En este caso quedaría aquí un 1 y en el segundo término quedaría x por 2, que eso es 2x. Y tenemos la derivada ya escrita de una forma más elegante, más bonita. Bueno, pero no nos piden esa derivada. Al igual que antes, nos piden la derivada en el punto 0. Por lo tanto, tengo que sustituir la x por 0. F' en el punto 0 sería e elevado a 2 por 0 multiplicado por 1 más 2 por 0. Esto sería 2 por 0, 0 multiplicado por 1 más 2 por 0, que es 1. Esto sería e elevado a 0, y como cualquier cosa elevado a 0 siempre da 1, este resultado nos daría 1. Por lo tanto, 1 sería el resultado del apartado B. Pasemos al siguiente ejercicio. En este caso, el ejercicio 4 del año 2007 de la Universidad de Alicante nos da una función polinómica de grado 3, que la tenéis ahí, y nos piden que calculemos los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Así que para hacer esto, lo primero que tenemos que calcular es su derivada. Si calculamos su derivada, f' de x sería 3x al cuadrado más 3 por la derivada de x², que es 2x, 3 por 2x, lo pongo ya directamente, sería 6x, menos 9 por la derivada de x, que es 1, sería menos 9 por 1, que es menos 9,
más la derivada de 5, que es 0, y no hace falta ponerla. En el momento que ya tenemos la derivada, como ahora, lo que tenemos que hacer es igualarla a 0 para calcular esos posibles máximos o mínimos. Es una ecuación de segundo grado, la resuelvo y sería x igual a menos b, que es menos 6, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 6 al cuadrado, que da 36, menos 4 por ac. Menos 4 por 3 es 12, y 12 por menos 9, menos por menos más, da 108. Así que sería más 108 partido por 2a, que es 2 por 3, que es 6. 36 más 108 da 144, y la raíz de 144 es 12, por lo tanto esto será menos 6 más menos 12 partido por 6. Así que por un lado tendremos menos 6 más 12, que eso es 6, y 6 partido por 6 da 1, y por el otro lado tendremos menos 6 menos 12, que da menos 18, y menos 18 entre 6 será menos 3. Y estos son los dos puntos que van a ser nuestros máximos o nuestros mínimos. Para verlo, lo que hacemos es dibujar la recta real y dibujar ahí esos puntos. Fijaros que tenemos primero el menos 3 y hay que ponerlo siempre en orden, y luego el punto 1. Fijaros también que si esta función no fuese una función continua y fallase alguno de los puntos del dominio, tendríamos que ponerlo también aquí, como hemos hecho otras veces, pero no es el caso, porque en este caso es un polinomio de grado 3, los polinomios no tienen ningún problema de discontinuidad y el dominio son todos los números reales. Por lo tanto, con poner los números que nos han salido al igualar la derivada a cero sería suficiente. Ahora vamos a coger cada uno de estos tres intervalos, vamos a sustituir un punto de ellos en la derivada y vamos a ver el signo de la derivada en estos intervalos. Por ejemplo, un punto menor que 3 sería el menos 4, y voy a sustituir la derivada, que acordaros que era esta de aquí, en el punto menos 4. Lo voy a hacer aquí al lado y sería 3 por menos 4 al cuadrado, más 6 por menos 4, menos 9. Menos 4 al cuadrado es 16, y 16 por 3 da 48. Ahora, 6 por menos 4 es menos 24 y menos 9. 48 menos 24 da 24, y 24 menos 9 da 15. Como 15 es un número positivo, en este intervalo la derivada es positiva, lo que quiere decir que la función es creciente, y lo dibujo así con una flecha. Vamos a buscar ahora un punto que esté en el intervalo de menos 3 a 1. El punto más fácil en este intervalo es el punto 0, así que sustituyo la derivada en el punto 0 y sería 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 9. Como 3 por 0 y 6 por 0 da 0, eso da menos 9, que es negativo. Por lo tanto, en este intervalo la derivada es negativa y tendremos que la función es decreciente. Y por último vamos al último intervalo, por ejemplo, un punto de aquí sería el punto 2. Si sustituyo la derivada por 2, sería 3 por 2 al cuadrado, más 6 por 2, menos 9. 3 por 2 al cuadrado es 3 por 4, 12, 6 por 2 también da 12, y todo eso menos 9. 12 y 12 es 24, 24 menos 9 es 15, por lo tanto en este caso también da positivo, y aquí la función será creciente. Y ya podemos sacar de aquí los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Fijaros que aquí es creciente la función y en este otro intervalo de aquí también. Por lo tanto, los intervalos de crecimiento serán este primero, que es de menos infinito hasta menos 3, y luego el tercero, que va de 1 a más infinito. Recordad que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento siempre eran abiertos. El intervalo de decrecimiento solo tenemos uno, que sería este que estoy marcando ahora, el intervalo que va desde menos 3 hasta 1. Vamos a ver ahora los máximos y los mínimos. Fijaros que si aquí la función pasa de ser creciente a ser decreciente, el menos 3 tiene que ser a la fuerza un máximo. Y en este caso, como tenemos de esta otra forma, el 1 tiene que ser a la fuerza un mínimo. Pero como este ejercicio también nos pide que calculemos los puntos de inflexión, voy a hacer la derivada segunda. Y fijaros que como la derivada primera es un polinomio, pues hacer la derivada segunda no va a tener demasiada complicación. La voy a calcular aquí. La derivada segunda de x sería 3 por la derivada de x cuadrado, que eso sería 3 por 2x, que da 6x, más 6 por la derivada de x, que es 1, 6 por 1, 6, menos la derivada de 9, que es 0, y no hace falta ponerla. Ya tengo la derivada segunda. Si ahora esa derivada segunda la igual a 0, tendremos la ecuación 6x más 6 igual a 0, que pasando el 6 al otro lado sería 6x igual a menos 6, o sea, x menos 6 entre 6 queda menos 1. Y esto es un punto de inflexión. Tenemos un punto de inflexión, acordaros cuando la derivada segunda daba 0 siempre era un punto de inflexión, en el punto menos 1, y ahora para calcular su coordenada y tendremos que sustituir el menos 1 en la función. Lo voy a hacer aquí aparte, y tendremos que sería menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1, más 5. Eso es, menos 1 al cubo da menos 1,
3 por menos 1 al cuadrado sería 3 por más 1, que sería más 3, menos 9 por menos 1 es más 9, y luego 8 más 5. Menos 1 más 3 es 2, 2 más 9 es 11, y 11 más 5 es 16. Así que sería el punto, lo voy a poner aquí, menos 1, 16, y ya tendríamos el punto de inflexión. Para ver el máximo y el mínimo, lo que tenemos que hacer es sustituir esos puntos, el menos 3 y el 1, en la derivada segunda, y entonces nos aseguraremos de que efectivamente el menos 3 es un máximo y el 1 es un mínimo. Vamos a sustituir en la derivada segunda primero el menos 3. Eso sería 6 por menos 3 más 6. 6 por menos 3 es menos 18, y menos 18 más 6 da menos 12. Como menos 12 es un número menor que 0, efectivamente tenemos un máximo en el punto menos 3, y para calcular su coordenada ahí tenemos que sustituir el menos 3 en la función. Así que lo voy a hacer. Recordad que la función era esta de aquí, y sería menos 3 al cubo más 3 por menos 3 al cuadrado menos 9 por menos 3 más 5. Y vamos a hacer estas operaciones. Menos 3 al cubo es menos 27. Menos 3 al cuadrado es menos por menos más da 9, y 3 por 9 en este caso será más 27. Menos 9 por menos 3, menos por menos más, 9 por 3, otro 27. Y todo eso más 5. Fijaros que el menos 27 y el más 27 se pueden anular, y 27 más 5 da 32. Por lo tanto, el máximo estará en el punto menos 3, 32. Y sustituyamos ahora la derivada segunda al punto 1 para asegurarnos que es un mínimo. Esto sería 6 por 1 más 6, que eso da 6 más 6, que es 12. Como 12 es un número mayor que 0, efectivamente tenemos un mínimo en el punto 1. Y tenemos que calcular también su coordenada y. Y para eso vamos a sustituir en la función la x por el 1. Lo hacemos aquí abajo, y esto sería 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 5. 1 al cubo da 1, 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 9 por 1 da menos 9, y todo eso más 5. Y si hacemos estas operaciones, 1 más 3 da 4, 4 menos 9 da menos 5, y menos 5 más 5 da 0. Por lo tanto, tenemos el punto 1, 0, que sería el mínimo. Y con esto tenemos el ejercicio acabado, así que voy a recuadrar. Por un lado tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y por otro lado tenemos aquí el punto de inflexión, el máximo que teníamos y el mínimo que nos ha salido. El ejercicio 2 del año 2008 de la Universidad de Alicante nos da una función f de x igual a x cuadrado más ax más b, en la que tenemos dos valores que no conocemos, este valor a y este valor b, y nos pide que los calculemos sabiendo que esta función tiene un mínimo en x igual a 3, y que además nos dice también que pasa por el punto 0,2. Vamos a ver cómo lo calcularíamos. Acordaros que cuando una función tenía un mínimo en el punto, significaba que su derivada era 0. Por lo tanto, que tenga un mínimo en el punto 3 significa que la derivada de esta función en el punto 3 va a dar 0. Así que lo primero que voy a hacer es calcular la derivada. Luego sustituiré en el 3 e igualaré a 0. Me vengo aquí, y la derivada de esta función, fijaros que es un polinomio, sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de a por x, que es a por 1, que es a, más la derivada de b. Pero como b es un número, es una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, la derivada de x es esta expresión que tenemos aquí, 2x más a. Si la sustituyo en el punto 3, esto será 2 por 3, que es 6, más a. Y esto nos dice que tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque tenemos un mínimo en el punto 3, y si tenemos un mínimo en el punto 3 es porque la derivada en el punto 3 es 0. Y esto es una ecuación, y de aquí podemos despejar la a. Simplemente voy a dejar la a la derecha y voy a pasar el 6 al otro lado, que pasaría como menos 6, y de aquí ya tenemos el valor de a. A vale menos 6. Nos faltaría calcular el valor de b, y para eso nos da otra condición, que la función pasa por el punto 0,2. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si en la función sustituimos la x por 0 y la y, o sea, f de x por 2, la igualdad tiene que ser cierta. Por lo tanto, voy a sustituir la función, que acordaros que era f de x igual a x cuadrado más ax, pero ahora ya sé que a vale menos 6, por lo tanto ya puedo poner directamente menos 6x más b. Voy a sustituir el f de x por un 2, y la x la voy a sustituir por un 0. Y fijaros lo que me quedaría. 2 sería igual a 0 al cuadrado menos 6 por 0 más b. Y de aquí haciendo operaciones tendría 2 igual a b. Y ya tendríamos también calculado el valor de b. Por lo tanto,
A igual a -6 y b igual a 2 serían las soluciones de este ejercicio.